Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a pagar una deuda que tenemos en el canal porque hemos presentado a importantes pilares del movimiento de la negritud, pero nos hacía falta también el tercero de ellos, uno muy importante, que no es otro que León Gontrán Damas. Pero, ¿quién fue este poeta? ¿Por qué el poema que vamos a leer hoy, titulado Saldo, es tan significativo y sigue teniendo una importancia? ¿Qué contradicciones muestra? Vamos a hablar un poco de todos estos temas, no sin antes recordar que yo soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. León Gontrán Damas es el tercero, junto con Aimé Césaire y Leopold Sédar Senghor, es el tercer fundador del movimiento de la negritud. Como ya habíamos conversado previamente, este movimiento poético, político, todos ellos tuvieron un impacto en diferentes ramas intelectuales, artísticas, ejercieron cargos públicos, como vamos a ver, como ya hemos visto con los otros anteriores, estos otros dos grandes poetas. En el caso de Damas, él se une realmente a este movimiento luego de conocer a Césaire. De hecho, Damas nace en 1912 en Guyana francesa, Guyana, una colonia, un territorio de ultramar de Francia. Él allí nace, tiene la oportunidad única y muy difícil en ese momento de ir también a estudiar a Martinica, donde conoce a Aimé Césaire. Él nace en 1912, muy niño, en 1924 conoce a Césaire. Después se muda a París para continuar ahí con sus estudios. Ahí también conoce a Sédar Senghor y, como ya habíamos visto, en 1935 ellos publican el primer número de El Estudiante Negro, que es la base para el movimiento de la negritud. Además, este poema de hoy que vamos a leer, Saldo, se encuentra publicado junto con otros en su primer volumen de poesía denominado Pigments o Pigmentos. Gontrán Damas fue también asambleísta, fue de hecho diputado por Guyana en la Asamblea Nacional Francesa, también fue consejero de la UNESCO, fue profesor, murió en 1978, de hecho también enseñando en la Universidad en Estados Unidos, en Howard. Es decir, fue un hombre que tuvo una vida muy notable, muy comprometida desde su línea política, y como vemos al mismo tiempo, como sucede con Césaire y Senghor, cómo se amalgama toda la lucha política con la poética. Es decir, como no es una simple representación, como no es una simple pose, sino que en las vidas de estos tres hombres, la negritud y la lucha por las libertades y la reivindicación de la palabra, en este caso de las voces marginadas, es bastante importante. Hecha esta muy breve reseña, ustedes pueden encontrar mucho material sobre Damas también. De todas formas, es bueno dar un poco de contexto porque no es muy conocido por factores idiomáticos, por factores de canon, por una serie de situaciones. Este poeta quizás no es muy conocido fuera quizá del mundo francófono, ¿no? Pero de todas formas acá en Hispanoamérica es muy importante tener en cuenta todas estas conexiones que hay, pese a que estemos tan cerca, porque de hecho Guyana queda cerca de Brasil, queda en Sudamérica, pero por el tema del idioma y de la cultura, de cierta manera, pues se ha visto, digámoslo así, distanciada. Ahora bien, este poema Saldo lo vamos a leer. Este poema está dedicado, es un poema que escribe Damas dedicado a Césaire, y vamos a irlo analizando. Como hemos comentado, igual en el caso de Césaire y de Senghor, ellos venían de lugares que eran colonias de potencias europeas, en especial la Guyana, que fue también, como muchas islas del Caribe, un reservorio infame, ¿no? En el tráfico humano, en el tráfico negrero y en procesos de esclavización, pues donde habían producciones conforme la época, caña de azúcar y otros insumos. Entonces todos ellos comparten ese pasado colonialista. Este es un poema que, si bien se escribe en el 37, vamos a ver qué cosas sirven, digamos, de puente con esta realidad, qué cosas de pronto han ido quedando un poco desfasadas,
y por qué es un poema tan importante. Vamos primero a leerlo y después a analizar brevemente pues algunos de los versos y del mensaje, ¿no? Comencemos por el título, Saldo, una dedicatoria de este poema dedicado evidentemente en primer lugar a Césaire, pero también a destinatarios posteriores. Saldo. Tengo la sensación de verme ridículo, con sus zapatos, con su smoking, con su pechera, con su cuello postizo, con su monóculo, con su bombín. Tengo la sensación de verme ridículo, con mis dedos de los pies que no están hechos para sudar de la mañana a la noche que desnuda, con la fajadura que debilita mis miembros y le quita a mi cuerpo su belleza de taparrabo. Tengo la sensación de verme ridículo, con mi cuello de chimenea de fábrica, con estos dolores de cabeza que cesan cada vez que saludo a alguien. Tengo la sensación de verme ridículo en sus salones, con sus maneras, con sus zalemas, en su múltiple necesidad de monerías. Tengo la sensación de verme ridículo con todo lo que cuentan, hasta que por la tarde te sirven un poco de agua caliente y pasteles constipados. Tengo la sensación de verme ridículo con las teorías que ellos condimentan al gusto de sus necesidades, de sus pasiones, de sus instintos que despiertan por la noche en forma de alabancero. Tengo la sensación de verme ridículo, entre ellos cómplice, entre ellos partidario, entre ellos degollador, con las manos terriblemente rojas de la sangre de su civilización. Este fue pues el poema Saldo. Ustedes lo pueden encontrar. De hecho, los que tengan la fortuna, la habilidad también de quizá de hablar francés, lo pueden hacer la comparación en el tema de la traducción. Aquí hay muchísimas cosas que decir, y no se trata de siempre hacer un reduccionismo, ¿cierto?, al eje periferia, al colonizador colonizado, sino entender la dimensión, la realidad humana que muestra este poema. Por ejemplo, el saldo, ustedes lo saben, de hecho, en su acepción primaria, ¿no?, comercial, el saldo es un balance que se hace entre los ingresos y los egresos. Es decir, es un ajuste. Por eso el título tampoco es caprichoso. Es decir, las cosas que él ha tenido que, y que vamos a explorar en el poema, ha tenido tal vez que sacrificar en ese momento histórico para integrarse a una civilización que no es la suya, y por eso viene el título. Creo que está muy bien escogido, que no es caprichoso, sino que de alguna forma ponen en ese debe y haber del alma del poeta qué es lo que le ha quedado. Y la repetición, no solamente a nivel de aliteración, que es un buen recurso, evidentemente, sino la sensación de verse ridículo es la observación que él hace al haber tenido que adoptar maneras evidente y eminentemente europeas: el smoking, el bombín, el monóculo, las formas. Hay una parte creo que hay dos versos muy hermosos. Voy a repetir el primero. Tengo la sensación de verme ridículo, con mis dedos de los pies que no están hechos para sudar de la mañana a la noche que desnuda, con la fajadura que debilita mis miembros y le quita a mi cuerpo su belleza de taparrabo. En este verso vemos un gran contraste, porque la imagen, por así decirlo, promovida del salvaje, de hecho, que aún hoy, lamentablemente, ¿no?, por algunos sectores bastante reaccionarios del espectro político, de ciertos espectros políticos, todavía quieren proyectar la imagen del salvaje, porque entre otras cosas, las dicotomías de este tipo de sector siempre es entre la civilización y la barbarie, y lo vamos a ver ya lo dice Damas en el último verso, por eso sigue tiene una gran validez. Entonces, él aquí hace una subversión y dice: qué bello es mi cuerpo, ¿cierto? Qué bellos son mis pies sin zapatos. Mis dedos de los pies no están hechos para sudar de la mañana a la noche. Unos zapatos, puedo estar descalzo. Qué bello es mi cuerpo con taparrabo, no con el smoking, no con la pechera, no con el cuello, con el bombín, con el monóculo, con todas las cosas pues que Occidente le impuso en ese momento.
hoy de una manera menos directa, pero más en ese momento, hace casi 100 años que tiene este poema. Entonces vemos que es tremendamente actual en ese aspecto. Hay cosas que han cambiado, evidentemente. El tema del vestido, el tema de la imposición como tal. Ha habido unas transformaciones. Tampoco vamos a sostener un discurso en el cual nada absolutamente ha cambiado, porque creo que seremos poco realistas, pero eso es quizá discusión para otro escenario. Vamos a ocuparnos acá de lo literario, que evidentemente tampoco se puede divorciar de la realidad. Ahora, el último verso también muy bello. Los últimos, ¿no?, de este poema. Tengo la sensación de verme ridículo, entre ellos cómplice, entre ellos partidario, entre ellos degollador, con las manos terriblemente rojas de la sangre de su civilización. Esta fragmentación de la civilización no es únicamente un capricho fonético, sino que va mostrando de hecho la fragmentación que hay. Por eso él fragmenta la palabra, es decir, y esa dicotomía que también se va dando entre el espectro, pues, en el cual vive la persona que no está de alguna forma, entre comillas, civilizada, y lo que le imponen. Por eso él también se considera cómplice partidario al adoptar esas formas, ¿cierto? Que es uno de los discursos más ridículos que tienen algunas personas de este espectro político, cuando dicen que, bueno, que es que finalmente ellos son la civilización y que se adopta su idioma y se adopta todo para construir inclusive los pueblos que no son civilizados, porque entendamos que en el espectro especialmente de este tipo de movimientos, especialmente estos son problemas consustanciales a la derecha política. Aquí no estamos haciendo un juicio político, porque la izquierda también tiene sus espectros también pues también, que uno podría llegar a cuestionar, a examinar. Pero esto es típico más de las derechas, que en su purismo han dividido el mundo, ¿cierto?, desde los griegos, ¿no?, entre griegos y bárbaros, igual los romanos, ¿cierto?, el civitas, el civilizado y el salvaje. Y eso es una dicotomía propia de Occidente, que está denunciando muy acertadamente Damas, que además lo vivió. Tuvo que adaptarse a ciertas formas, abandonar parte de su identidad. Por eso cuando él hace el saldo, el balance, la conclusión es que quizás está en rojo porque se siente ridículo, y al final se siente inclusive cómplice, ¿no?, de tratar de alguna forma de adoptar esa psicología y esas formas del colonizador. Sin embargo, como vemos en la parte del taparrabo, él hace una ruptura y él no se deja dominar. ¿Qué le está diciendo en ese espectro a estas personas y para la posteridad? Que no importa que él adopte ciertas maneras, que él sigue siendo libre en lo fundamental, en lo sustancial, en su propia esencia, en la belleza de su cuerpo, pues, con su taparrabo. De todas maneras, igual parece importante conocer cuál es tu punto de vista. Si ya conocías a León Gontrán Damas, si no lo conocías, qué impresiones te suscita el poema, qué otras cosas puedes decir. Muy importante, pues, compartir siempre este espacio con ustedes. Los invitamos a suscribirse al canal, compartir el contenido, comentar, que es bien importante. No siendo más por el momento, siempre es un gusto. Nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.